Varios de ustedes mencionaron que el queridísimo Dimash Kudaibergen también, además de un gran cantante, es un gran multiinstrumentista, es decir, que puede tocar varios instrumentos distintos de una manera adecuada, por lo menos. Así que hoy vamos a escuchar a Dimash tocar 3 instrumentos distintos de videos que encontré en YouTube, y por último vamos a tener un cuarto video de bonus track en el que vamos a escucharlo interpretar el instrumento más difícil de todos. Así que para eso quédate hasta el final. Acá está tocando un instrumento kazajo, si mal no tengo entendido, que se llama dombra, que tiene 2 cuerdas nada más. La velocidad con la que tiene que tocar. Fíjense que para que la resonancia del instrumento sea constante tiene que estar agitándolo, rasgueándolo constantemente, porque si no se corta, a diferencia de una guitarra, por ejemplo, que tiene una caja hueca con un agujero donde reverberan las vibraciones justamente de las cuerdas. Quizás se torna un poco menos agresiva la cuestión, dado que podés rasguear bastante menos o incluso puntear. Acá de hecho incluso los trastes, que son esas líneas verticales que hay a lo largo de todo el instrumento, parecen no estar tan marcados en el mismo, sino que son simplemente orientaciones. Desconozco la escala que tiene el instrumento en sí, si es un instrumento con una escala temperada como en Occidente. Me hace acordar mucho al charango, que utilizamos mucho acá en Argentina o en Sudamérica en general, en el que también tiene esta cuestión del rasgueo rápido y altisonante que lo hace muy característico en el toque. Continuemos con otro instrumento. Ya hemos dado cuenta de que Dimash toca muy bien este instrumento propio de sus orígenes. Tocando batería en un concierto de rock en vivo. Ahí está tocando punk. Y el muchacho del cencerro o cowbell le hace de metrónomo. Hay un bajo que lo está acompañando para que tenga un poquito más de groove. Muy bien, Dimash. Bueno, ahí está el bajista. Uf, se le salió volando el palillo. Muy bien, muy atento ahí el compañero de banda. Muy bien, mucha onda. Vieron que en la parte en la que se le sale el palillo, se le escapa, ahí, cuando quiere golpear el platillo, pum, se le resbala. No es que se lo tire intencionalmente al otro muchacho, creemos que no. Pero no deja de marcar el ritmo. Algo muy importante de ser un músico o intérprete en vivo es no cortar el flow de lo que está sonando, porque si no, ay, me equivoqué, y cortar, no, imperdonable. Es preferible continuar un momento con la misma parte y luego poder seguir, porque si no es un bajón básicamente para todos. Tocando el piano. Es más esperable que toque el piano, dado que siendo cantante puede vocalizar o acompañarse con un instrumento armónico en general. Acá está tocando muy tranqui, pero muy bien.
no tiene por qué ser virtuoso de todo, ya con su voz es más que suficiente. Muy bien, ahí, muy chill. Una batucada. Puede tocar un candombe ahora, ¿no? Un final muy pianístico, ¿no? Con ese gran arpegio atravesando desde lo grave hacia lo agudo. Es un tipo muy medido para tocar. Uno nota que hace rato que viene tocando o interpretando el instrumento por la posición de las manos, por la seguridad con la que toca cada nota, independientemente de que sean partes estudiadas taxativamente, es decir, que las esté tocando tal cual las haya estudiado y no esté dejando un espacio para la improvisación. Tendemos a pensar que el virtuosismo o lo virtuoso tiene que ver con ser exacerbadamente bueno en algo, y a veces significa simplemente tocar las notas correctas en el momento indicado, sin ser alevosamente grandilocuente, en el que tocamos muchas y muchas notas y no se entiende absolutamente nada. Acá es algo sencillo pero muy bien tocado. Ahora sí, por último vamos a escuchar a Dimash interpretar el instrumento más difícil de todos, que dice así. Es una interpretación en vivo, grabado bastante rudimentariamente. El sonido no es óptimo, pero veremos qué pasa. Exactamente. Lo vamos a escuchar interpretar la voz humana, que es el instrumento más difícil de todos. Y él es un maestro en esto. Bien, los melismas, los arabescos, como notamos en otros videos también. Hay un delay de fondo, fíjate acá. Que cuando él se calla, sigue sonando un poco. Eso se llama delay, que es un efecto que prolonga o repite lo último que se dijo durante un tiempo determinado. ¿Eso es una mujer? Hay una persona, calculo que es una persona, no creo que sea una estatua envuelta en un velo ahí. Los cortes son del video, no los hice yo, ya encontré el video así. Dimash Kudaibergen, claramente.
Claramente es una interpretación que dura un poco más, solo que el video está cortado en fracciones, pero así todo, con esta pequeña porción de audio podemos reconocer al genio de Dimash, como ya hemos analizado en otros videos, que si no los viste te los dejo debajo en la descripción, y yo creo que podemos resumirlo en esta sección. Escuchemos nuevamente. Ahí está el Dimash más característico, donde abarca una gran porción del espectro armónico, cantando desde una zona de los medios o graves hacia lo agudo sin ningún tipo de inconvenientes y acompañando el gesto con la mano, ¿no? Como esta interpretación dramático-teatral que hace de la música. Y con esta sección también. Escuché como una vez que saltó a lo agudo, repite como con pequeños golpecitos la nota más aguda. Vamos otra vez. Y con la delicadeza que lo caracteriza. Muy bien, me parece que con esto hemos demostrado, o se ha demostrado por sí solo, que Dimash es un gran músico, intérprete musical, y no queda mucho más para decir al respecto. Vemos cómo el instrumento más difícil de todos, que es la voz humana, lo domina maravillosamente bien. Así que si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si querés entender mejor cómo funciona la mecánica de lo virtuoso en Dimash, te recomiendo que veas este video que te dejo por acá o por acá, en algún lugar de esta pantalla final. Y por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.